Hola, soy Marco Fajardo y esta es una entrevista de Cita de Libros. En esta ocasión vamos a entrevistar al músico y dibujante Guillermo Galindo, más conocido como Mala Imagen, autor del reciente libro Nueva Normalidad, que acaba de publicar la editorial Random House. En esta obra, Galindo hace un repaso de la turbulencia que ha vivido Chile en los últimos años, incluido el estallido y la pandemia. Galindo estudió diseño gráfico en la Universidad Tecnológica Metropolitana y se ha hecho conocido gracias a sus viñetas publicadas en el semanario The Clinic, pero también tiene una banda llamada Páncora que ha editado varios discos. Guillermo, te doy la bienvenida y te quería preguntar primero cómo fue el proceso de creación de este último libro. Hola, buenos días. El proceso de trabajo del libro fue bastante extenso porque es un libro que recoge los últimos años de vivir en este país, desde el 2018 en adelante hasta el año 2021, donde han pasado muchas cosas que yo he tratado de ir registrando en formato de historieta y que de cierta forma recuerdan un poco todo lo que ha sido este último periodo, que ha tenido como puntos más álgidos o más relevantes el tema de la revuelta popular del 2019, la pandemia del 2020 que tenemos, en la que estamos hasta la fecha, y donde han pasado muchos personajes que algunos están y otros no están actualmente en la opinión pública, ministros, candidatos, senadores, diputados, etc. Fue un libro bastante entretenido de hacer para mí porque fui encontrando algunas historietas de las cuales no tenía tantos recuerdos y me sirven como para ir recordando algunas situaciones que pasaron hace un tiempo, y hay otras cosas que están mucho más frescas, que han ido ocurriendo más cercano a la actualidad. No es un libro de historia, pero es un libro que recoge una parte importante de nuestra historia en formato de humor gráfico. ¿Estas historietas que publicas habían sido anteriormente, habían aparecido públicamente o son nuevas? Es una recopilación de mis últimos trabajos. La mayoría son historietas que fueron publicadas en el semanario de Clinic o en internet. Pero bueno, yo no creo que haya alguien que las haya visto todas, así que algunas les parecerán nuevas. Hasta a mí me encontré algunas que no me acordaba, entonces hasta yo encontré algunas que eran nuevas para mí. Ahora, ¿cómo tú vas creando estas historias? ¿Tú tomas notas de cosas que van pasando, de las declaraciones? Porque muchas de estas pequeñas obras se basan en como frases icónicas que han ido surgiendo. ¿Cómo es ese proceso? ¿Tú tomas nota en algún cuaderno, en el celular y después desarrollas la historia? ¿Cómo es eso? Sí, voy monitoreando lo que va pasando, voy anotando en una libretita, voy recordando las frases más interesantes y las más importantes para tratar los temas que me interesa tratar. Las cuñas, las polémicas, todo eso sirve. Cuando, por ejemplo, veo los debates presidenciales en la tele, generalmente anoto porque parten todos muy compuestos, pero en algún momento a alguno se le sale la cadena y empieza a pelear con el otro, y esas son las partes más entretenidas como para dibujar, para hacer una historia. Yo también mezclo fantasía con realidad, como que recojo algo que está pasando y tengo que ponerla de mi cosecha para hacer la historieta. Entonces también tengo licencias que me doy para que no sea simplemente dibujar lo que ya todo el mundo vio, sino que sea una creación de fantasía basada en la realidad. Pero voy anotando, sí, voy anotando, y muchas veces he tenido que ver varias veces los programas. Como ahora actualmente se sube todo a YouTube, es más fácil para mí volver a ver un debate, por ejemplo, un debate presidencial. Los fomes que duran, no sé, 3 horas y tengo que verlo varias veces. Depende de mi nivel de concentración, inspiración y cuán entretenido haya estado la situación que estoy dibujando. Ahora estos dibujos tú los haces a mano, los haces directo en el computador, trabajas de la mañana, al mediodía, de noche, ¿cómo es tu rutina? Los hago a mano, pero actualmente me apoyo bastante en el computador. Diría que es una mezcla entre ambas cosas. Yo tengo la costumbre de dibujar análogamente en papel y lápiz, y después se escanea y se hacen algunos retoques y cosas. Soy más productivo en la mañana, pero no necesariamente la idea sale en la mañana. Hay muchas veces que las ideas
salen más tarde. Incluso he tenido veces que me he levantado, ya estaba acostado cuando se me ocurre una idea, me he tenido que levantar a dibujar, porque la inspiración es un misterio que uno trata de empujar, pero no siempre aparece. Entonces, trato de aprovechar la mayor parte del día, pero estoy atado un poco a mi proceso creativo de la imaginación, y ahí lo que es más difícil. Ahora tú, en tus inicios, hacías un humor que era más absurdo y poco a poco, por lo que yo leí, te fuiste y empezaste a hacer un humor más político. Sí. ¿Cómo tú explicas esa evolución? ¿Por qué quisiste meterte un poco más en el mundo de la política contingente, digamos? Porque cuando inicié los dibujos era un ejercicio, como estaba buscando un camino, digamos, estaba probando cosas. Me hice muy fanático de los blogs y ahí publicaba bocetos, publicaba historias bastante, sí, partí con un humor bastante absurdo, y que fue tomando forma de a poco. Y de repente empecé a hacer dibujos de contingencia que me interesaron mucho más. Y de la contingencia pasé a la sátira política, y es lo que he estado haciendo hasta ahora. Y es desde lo que la mayoría de la gente me empezó a conocer, porque esos dibujos tuvieron mayor impacto en internet, y a mucha gente puso su atención en mí desde ese momento. Ha sido un camino largo, porque yo empecé a publicar mis dibujos en el 2007, y yo siempre he hecho historietas. Lo que pasa es que empecé a mostrarlas en el 2007 en internet, cuando empecé a ocupar estas plataformas digitales, y hay gente que le empezaron a llamar la atención, y para mí ha sido algo muy bonito que haya gente que le gusta tener los libros, que los colecciona o que me vaya a ver a las actividades, porque básicamente yo siempre he dibujado. Nunca pensé que alguna vez esto iba a tener cierta importancia para alguien, más que yo mismo. Claro, justamente Chile ha vivido tiempos agitados políticamente en los últimos años. ¿Cómo viviste tú el estallido y cuáles son tus expectativas sobre el proceso constituyente que estamos viendo actualmente? Bueno, la revuelta la viví como había que vivirla, protestando, yendo a las manifestaciones. Yo desde muy chico iba a las protestas de hartas cosas. Nunca pensé que alguna vez iba a haber una tan grande, tan relevante, una revuelta popular tan que marcara para siempre la historia de este país. Fue muy emocionante. Lamentablemente, no sé, la pandemia lo que hizo fue, bueno, yo creo que diluyó un poco la protesta, y el proceso constituyente, siempre trato de ponerme las expectativas más bajas posibles y pensar de la forma más pesimista posible, para que si sale algo bueno me sorprenda y me deje feliz. Ahora yo creo que no hay nada que celebrar mientras hayan presos de la revuelta, y eso debiera ser una urgencia para este país, que toda esa gente quede libre, y hasta el momento eso no es así. Hay gente que está encarcelada, y en la discusión ridícula de si son o no son presos políticos, hay gente que está todos los días en prisión. Eso no puede ser, y hasta que no estén libres no creo que hay mucho que alegrarse. Sobre el proceso constituyente no creo que se pueda hacer algo peor de lo que ya había, así que supongo que va a salir bien, pero bueno, trato de no hacerme muchas expectativas. Bueno, Guillermo, te agradezco mucho por tu tiempo y te deseo mucho éxito. Muchas gracias a ti por tu tiempo, y que estés muy bien.